noches, qué gusto compartir con ustedes y culminar así una semana de información, dándole a conocer el análisis de las noticias destacadas con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Sandy. Siempre muy feliz y contento de estar precisamente compartiendo contigo, pero también con usted allá en casita, el análisis de la noticia, como decía Sandy Monroy. Somos a la medida y aquí estamos. Por supuesto. ¿Qué temas vamos a conocer durante este viernes? Los vamos a presentar en nuestros titulares, pero le adelantamos. Le lanzábamos la pregunta esta semana al inicio aproximadamente, ¿asistiría o no Telma Aldana a la citación que le hicieron los diputados? Eso lo va a conocer usted más adelante. Conozcamos ahora nuestros titulares. Bienvenidos. Exfiscal no acude a la citación. No se presentó frente a la Comisión Fiscalizadora del Congreso de la República, que investiga la compra del edificio de 35 millones. Agilización del caso Sicavisa. Tras 87 meses de la desaparición de Cristina Sicavisa, aún no se llega a un debate oral y público. La Fiscalía quiere cambiar la situación. Medidas de seguridad en hospitales. Buscan implementar estrategias que permitan responder ante situaciones de violencia y garantizar la seguridad de los pacientes. Presenta proyecto para ruta a Puerto Quetzal. La iniciativa pretende que el Congreso apruebe la construcción de la autopista de $80 millones. Mejores relaciones de comercio. Gran Bretaña apuesta a nuevos lazos comerciales. Inversores exploran el mercado de la educación e infraestructura. Nueva policía migratoria. Gobierno venezolano anunció la creación como respuesta ante el éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país. Iniciamos con el primer tema de análisis. Esta semana se realizó entonces la citación a la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana. Se le enviaron entonces las circulares, pero no se logró ubicar en ninguna de las direcciones que otorgaron, por lo tanto la hicieron de forma pública. Pero la sorpresa de hoy fue que la exfiscal no llegó ante la comisión. Veamos detalles. Luego de hacer una citación pública para aclarar dudas sobre la compra del edificio del Ministerio Público en la Zona 5, la exfiscal Telma Aldana no se presentó ante la Comisión Fiscalizadora del Congreso de la República. Ante ello, el diputado y presidente de la comisión se pronunció. En primer lugar, lamento mucho el comunicado de la señora Telma Aldana, toda vez que esto nos demuestra que como fiscal pues parece que no conocía la ley. Esta es una comisión eminentemente legal. Es una comisión integrada de conformidad con el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto nos comprueba una vez más que efectivamente están ocultando información, están ocultando la forma en que adquirieron un edificio de más de 35 millones de quetzales. Yo esperaba que viniera para que ella viniera a aclarar las cosas. A nosotros dentro de la comisión nos consta mucha documentación que nos hubiera gustado que ella nos hubiera aclarado, porque se ven muchas anomalías en la misma. Lamento de veras que ella esté demostrando que no conoce el derecho, porque esta no es una comisión ilegal, ni tampoco se le está haciendo persecución política. Se le recuerda a la señora Telma Aldana que ella es una guatemalteca común y corriente, que ya no es fiscal del Ministerio Público, que ella tiene la obligación de conformidad con la ley a presentarse a esta comisión a rendir informe, porque ella manejó recursos del Estado. Ella no puede hablar de persecución política porque su servidor jamás ha sido señalado de actos de corrupción. Es más, siempre se tuvo una relación amena con la señora Telma Aldana y nunca se ha hecho, todo se ha hecho público, todo se ha demostrado para que no hubieran sesgos de que esto fuera una persecución política. Si ella ahora habla de una eventual participación política, es un tema personalmente de ella. Lo único que sí nos demuestra es que cuando sí fue fiscal general, sí estuvo haciendo persecuciones políticas, porque eso lo viene a confirmar ahora ella. Ahora, el que nada debe, nada teme. Para la próxima semana fueron citados Rodman Pérez, quien fungió como secretario político, Mayra Vélez, secretaria general, y Ana Elena Guzmán, subsecretaria. Que a mí me corresponde.
Este tema tiene muchísimas aristas para poder hacer el análisis junto a usted. La exfiscal general Thelma Aldana en este momento ya no es funcionaria pública y por ello es que interpretó como abogada que tiene el derecho de no asistir a esta citación que hizo precisamente esta comisión del Congreso. Sin embargo, sigue teniendo aún desde esa posición ahora de ciudadana común como cualquiera de nosotros, una responsabilidad en lo administrativo, en lo penal y en lo civil por 20 años. Y esto es por una razón, porque ella fue cuentadante. ¿Qué significa ser cuentadante? El cuentadante es el funcionario público que maneja fondos públicos y que dispone de ellos. El Congreso, además, tiene la atribución suficiente para conformar este tipo de comisiones, ya que parte de sus funciones es la fiscalización del poder público. Si la comisión, en todo caso, ante esta situación que se ha presentado, considera al terminar este estudio y el análisis correspondiente documental, pericial y testimonial que está haciendo, que hay motivos suficientes, racionales, para evidenciar que se cometió algún hecho ilícito, tiene entonces la comisión la obligación de presentar la denuncia penal correspondiente donde corresponde, que es el Ministerio Público, para no caer en omisión de denuncia. Por eso tal vez lo más adecuado hubiera sido llegar y entonces poder también aclarar algunos puntos, ¿no? Porque si no, pues todo va quedando allí en dimes, diretes, que si vino, que si no vino, y bueno, al final de cuentas esa es la situación tal y como está en lo legal. Julia, a mí me parece raro, la verdad, porque sabemos entonces que al momento en el que Thelma Aldana estaba al frente del Ministerio Público, cuando se da entonces la presunción de que una persona haya cometido un delito, pues nadie puede decir, miren, es que yo no voy a ir porque ya no soy funcionaria, yo no voy a ir por tal cosa. O sea, iban y ya. Habla de persecución política, cosa que durante la administración de ella se hablaba que ella estaba realizando, y ahora entonces nos viene a confundir aún más el que no asista a esta citación. Sí, definitivamente el hecho de no asistir a la citación lo que causa es un poquito más de confusión en toda esta cuestión, y por eso yo creo que lo sano hubiera sido asistir, porque aquí ya entonces se está hablando de la otra parte, lo que tú bien mencionabas, de esas persecuciones que en su momento fueron tan públicas, de esas persecuciones que pueden tildarse en algunos casos inclusive de políticas fuera del tema propio de la persecución penal, que es lo que le compete en la investigación al Ministerio Público. Mandó un comunicado, ¿verdad? Pero yo creo que eso al final de cuentas no es suficiente. También hay que destacar algunas situaciones. Creo que la comisión ha estado tratando de averiguar por varias instituciones y varias personas qué es lo que pasó en la compra de este edificio o no. Lamentablemente hay un detalle también que es muy importante. Esa reserva que guarda ya en un juzgado y que impide que muchos funcionarios... Eso podría afectar incluso en la investigación. Esto afecta en la investigación. ¿Hasta qué forma limita a la comisión? Pero tenemos detalles que compartir, Julio. Claro, para seguir haciendo este análisis hay otros detalles muy importantes, Sandy. Thelma Aldana dijo lo siguiente, que la compra que hizo el Ministerio Público durante su administración de este edificio por el monto de 35 millones ha sido, según ella, la compra más auditada en su momento del país. Aseguró Thelma Aldana que estuvo involucrada en esta compra la Contraloría General de Cuentas, que también hubo un avalúo que estuvo a cargo de la DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas. Por su parte, los diputados que integran esta comisión pesquisidora aseguraron que es necesario aclarar las anomalías detectadas y que a simple vista son visibles. Afirmaron que no están señalando a nadie, pero que simplemente evalúan la compra. Y aquí volvemos otra vez al punto de partida, fíjate, Sandy, por eso lo más sano, creo yo, es asistir. Claro, para que pueda aclarar esas dudas que se tienen y que lo diga de frente, porque creo que las cosas cuando tú bien dices, nada debe, nada teme, bueno, ahí tendría que haber llegado, pero el edificio, la compra más auditada y con más irregularidades, a mí la verdad es que me genera muchas dudas y bueno, creo que contradictorio. A muchos, exactamente, y dice que la Contraloría General de Cuentas entonces estuvo auditando y verificando esa compra. Y la Contraloría pues no también tiene otro tipo de información, entonces ¿a qué estamos jugando? Entonces va a haber que auditar también a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. ¿De quién fue la culpa al final? Nos planteamos. Es correcto, es que son demasiadas
aristas las que se tuvieron que haber pasado para llegar a una compra de 35 millones de quetzales, que es bastante, ¿no? Desde que esto se licitó y se sacó en Guatecompras y obviamente pasaron todos los procesos pertinentes. No sabemos, porque eso tampoco lo sabemos, cuál fue el resultado de la auditoría del año pasado, pero lo que por ahí se deja entrever por parte de lo que dice la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República es como pareciera ser que la Contraloría no señaló esta anomalía en su momento, y eso es grave. Y la omisión también es un delito, ¿no? Totalmente, porque estamos hablando, la cuestión es que estamos hablando de 35 millones de quetzales que se han vuelto 10 millones de quetzales más, o el dinero que sea, pero que es dinero del pueblo, es dinero suyo, es dinero de los que pagamos impuestos, y que lo dramático no es que se compre un edificio, porque al final de cuentas podrá servir o no, lo dramático es que se haya comprado sin las condiciones y que no se esté utilizando, entonces se botó el dinero. Eso creo yo que hay que aclararlo. Cualquiera funcionario no tendría que llegar y aclararlo, Sandy. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que al final Telma Aldana va a dar la cara frente a la comisión o se va a mantener alejada, enviando posiblemente comunicados o pues cualquier tipo de información por escrito? Lo mejor sería entonces que llegara, pero ¿cómo ves tú la posibilidad de que se dé? En este momento veo esa posibilidad bastante remota, Sandy. Creo que con el comunicado que ella emitió hoy y las declaraciones y la postura que asumió, no lo va a hacer. No lo va a hacer amparándose precisamente en lo que decíamos al principio. Por el hecho de no estar ya ejerciendo un cargo público, dice, los diputados entonces pueden auditar a funcionarios que están en el ejercicio de su función. Está bien, digamos que ahí eso es cierto, pero el tema de la cuentadancia y la responsabilidad de 20 años, siendo funcionario o ya no funcionario, los 20 años, igual tienes esa responsabilidad, y es ahí donde yo creo que hasta por bien de ella misma aclarar y decir, señores, lo que pasó fue esto, claro, y esto. Inclusive si hubieron algunas cuestiones que en todo caso ahorita no están claras, podría esto dilucidar, porque si no, la comisión va a especular en algunas cuestiones, y lo que va a hacer la comisión es, piensa mal y acertarás, y la verdad en este momento da para pensar muy mal. El hecho de lo que costó, el hecho de que no se use y el hecho de que no haya llegado la exfiscal general a la citación. Por supuesto, esto va entonces complicando más y aumentando esa incertidumbre que se tiene. ¿Tú crees que Telma Aldana se está amparando por el hecho entonces que el caso está bajo reserva y que piensa que a lo mejor es en vano que puede llegar a la comisión si al final lo está viendo un tribunal? Bueno, pues fíjate cómo es esto de interesante, porque ahora parece haberse invertido los papeles, porque ahora es ella, la exfiscal general Telma Aldana, quien habla de que esto es una cuestión de persecución política. Ya vimos las declaraciones también que dieron los diputados que integran esta comisión, donde lo que hacían ver es que la persecución política venía en el tiempo de ella como fiscal general. Entonces, aquí no queda ninguna duda que va a ser necesario, y con esto vamos a concluir el tema, que acuda la exfiscal Telma Aldana. Si no va a ser ante la comisión, pues que sea requerida obviamente por el juez competente y pertinente para que aclare estos puntos. Y bueno, con esto concluimos el primer tema. Tenemos otras noticias, otro análisis, pero es momento de hacer una pausa, Julio. Excelente, Sandy, somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de este caso emblemático, donde la Fundación Sobreviviente y el Ministerio Público solicita la fecha de inicio de debate en el caso Cristina Sicavisa. Aquí detalles entonces, ¿cuál es la propuesta que hacen para que se pueda agilizar? Después de 7 años de la desaparición y muerte de Cristina Sicavisa, las autoridades del ente investigador y la Fundación Sobrevivientes solicitan al Tribunal C de Mayor Riesgo que fije una fecha para el inicio del debate oral y público para los implicados en el caso, entre ellos Joaquín Flores, Ofelia Beatriz de León y Roberto Barreda de León. Las personas que les mencioné puedan enfrentar un debate oral y público, y más adelante, pues cuando el proceso se abra a juicio por Roberto, pues será otro debate el que se conocerá. El abogado indica que posterior a este debate se esperaría el inicio para procesar al principal sospechoso del hecho, Roberto Eduardo Barreda, entonces esposo de Cristina Sicavisa. Se pueda señalar el debate lo antes posible. Esto sin duda tendría que ser una respuesta del sistema de justicia ante la muerte violenta de Cristina. Lo necesita la familia, lo necesita la propia Cristina, de que en este caso se haga justicia, y a pesar de que
En este momento aún no se ha ordenado que se envíe a debatirlo público al principal responsable de su muerte, que es su esposo Roberto Eduardo Barreda de León. Sí es cierto que hubo otras personas que participaron y que también están sometidas al proceso penal y que así están en condiciones de poder enfrentar un debate público. Le solicitamos al Tribunal C de Mayor Riesgo que le dé una respuesta afirmativa al Ministerio Público y que pueda señalar de una forma pronta la fecha para que inicie el debate y podamos empezar a generar precedente en este caso y sean sancionadas penalmente las personas que participaron tanto en su desaparición como en la muerte de Cristina. Bueno, recordemos algunas aristas de este caso, Cristina Siecavica. Ella fue vista por última vez el 6 de julio del año 2011. En su momento, Roberto Barreda denunció la desaparición de su esposa, pero tras las investigaciones se determinó que era el principal sospechoso de este asesinato y desaparición, obviamente Cristina Siecavica. Tras permanecer prófugo de la justicia, fue ubicado en México y luego fue ligado a proceso por la desaparición de su esposa. Sin embargo, estamos hablando, Sandy, de algo que ocurrió en el año 2011, estamos en el 2017 y vemos cómo la justicia guatemalteca va a paso no lento, sino que más lento que una tortuga. Este es realmente, pareciera ser la constante dentro de nuestro sistema de justicia penal, Sandy. Y mira, lo que llama la atención es porque es un caso muy emblemático, es un caso que incluso a raíz de esto varias mujeres denunciaron la violencia que vivía desde el hogar y se conocieron también varios casos de mujeres que fueron pues asesinadas aparentemente en manos de su esposo. En este caso dio para mucho y a pesar de esto ha tenido tanto atraso. Hablamos entonces de ciertos casos, por ejemplo, de corrupción, de situaciones de estas que llevan más de 3 años. Pero este caso, por ejemplo, lleva 7 años, cerca de 7 años, imagínate. Y desde el inicio se dieron ciertos vicios, la manipulación de la escena del crimen, tantas cosas que al final han hecho que no avance. Ahí es donde uno se pregunta, ¿verdad, Sandy? Si esto está pasando en uno de estos casos tan conocidos y emblemático, ¿no? Y tan seguido por los medios de comunicación social, imagínate cómo están entonces el resto de casos de las personas que no se conocen. Entonces, increíble, Yuli. Terrible, terrible. Mira, yo quisiera que analizáramos un poco la evidencia que se tiene para poder entonces debatir y decir, ¿se puede llegar a un juicio oral y público? Porque otra cosa que está limitando es la cantidad de recursos que se han interpuesto, especialmente para favorecer a Barreda. Sí, los recursos que ha interpuesto Roberto Barreda, pues sí, todavía quedará muchísimo tiempo por resolverlos. Y aquí hay una situación en la cual hay opiniones divididas, claro, porque la mayoría de personas, tal vez, digámoslo de esta forma, piensan que se va a obtener una sentencia condenatoria, ¿no? La lógica llevaría a pensar eso. Sin embargo, está la otra corriente, ¿no? Y esto ya dependerá de la sana crítica razonada, análisis, pruebas y cuando se llegue al juicio oral y público, lo que piense cada uno de los integrantes del tribunal de sentencia, porque dicen, bueno, ¿cómo se puede condenar a alguien si no está la evidencia máxima que es el cuerpo, ¿no? Ahí es donde este caso realmente se ha vuelto tan emblemático, se ha vuelto tan paradigmático y la cuestión es esta, no sé la alternativa de empezar el juicio oral y público solo para una parte de los sindicados y para el principal sindicado en este caso no, es una cosa rara. Hay más datos que son importantes que podamos analizar con los televidentes sobre las aristas del caso Siecavica. Aparte que el proceso ha sido exageradamente largo, planteémoslo ahora en meses. Ya Sandy decía, más de 7 años. Sí, bueno, son 87 meses cumplidos desde la desaparición de Cristina Siecavica. La defensa de Roberto Barreda ha interpuesto un sinnúmero de acciones legales que son las que llevan principalmente la carga del atraso por lo complicado, lo difícil y esa mora judicial existente en los tribunales de justicia. Los implicados no han enfrentado un debate oral y público tras 7 años de llevar el caso. Y eso que además de la familia de Cristina Siecavica,
hay un querellante adhesivo que es Fundación Sobrevivientes, pero pareciera ser que no está ni cerca de llegar a esa posibilidad. Por eso, ante esa situación, el Ministerio Público ha dicho algo que parece raro o por lo menos inusitado en la justicia guatemalteca. Empecemos el debate oral y público para ciertos actores, para la madre de Roberto Barreda y algunos otros implicados, y esperemos el debate oral y público, que aunque es sujeto procesal, de él por los recursos que faltan de resolver. Por los recursos que podrían alargar aún más este caso. Pero imagínate, queda parcializada la justicia en este caso, porque si al principal sospechoso entonces se le deja rezagando, el caso igual va a pasar, que va a seguir entonces esperando, van a pasar los años y no se va a lograr entonces determinar en el debate si es culpable o es inocente Roberto Barreda. Eso, Sandy. Al final de cuentas creo que lo que se espera es justicia. Y la justicia va a venir a través de un fallo. El fallo puede ser absolutorio si Roberto Barreda no se encuentra culpable, o puede ser condenatorio, pero cualquiera fallo de esos dos que sea, creo que ya es sano para la justicia guatemalteca, pero sobre todo sería un buen mensaje para la sociedad, que sea cual fuere el fallo, sobre todo si es condenatorio, se sepa, pero se llegue ya a esa instancia. Por supuesto, ya no pase tanto tiempo, porque el Ministerio Público, por ejemplo, ha presentado gran cantidad de evidencia, hay algunos audios, hay situaciones entonces que pueden y que han reforzado este caso. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué tanto atraso? ¿Será acaso que existe algún temor por parte de la parte acusada? ¿Qué está pasando? Es que esa es la situación que todavía no se logra establecer qué es lo que sucede exactamente. Es más, aquí es donde con el paso de los años y del tiempo y de los meses, el caso se empieza a debilitar, porque había una testigo en su momento del Ministerio Público que era la empleada doméstica, ¿no?, de la casa de los Barreda, que ahora parece que ya se está echando para atrás, ya no quiere colaborar. Y claro, no es lógico, con tantos años, pues te da tiempo para que pase de todo, ¿no? Y por ejemplo, en esos casos, Julio, por ejemplo, ella es una pieza clave para este caso. Pero por ejemplo, si en una ocasión dijo una cosa, porque aparentemente se le estaba pues ahí amenazando de cierta parte, eso era lo que se manejaba, luego da entonces la versión que indica que es la verdadera, y luego puede que se eche para atrás, al final es un testigo no válido. Ese es un testigo no válido y ahí es donde se pierden los casos. Y entonces ahí es donde encontramos precisamente esta gran situación de impunidad que vive nuestro país. Pero esto también viene derivado de un sistema de justicia que no está funcionando como se debe, donde la inmediatez y la rapidez procesal se ve que no están actuando como deben de ser. Entonces, yo creo que lo que hay que replantear en el sistema de justicia penal guatemalteco es ese abuso, porque ya es un abuso, es un exceso de recursos, como las recusaciones, los amparos y cualquier otra situación, para ir aplazando los procesos ad eternum, porque saber hasta cuándo se podrá llegar a ese juicio oral y público. Por supuesto, y aparte de eso, el mensaje que se le está enviando no solamente a la familia de Cristina Sicavisa, que lleva años esperando conocer más acerca de lo que le pasó a su hija. Correcto. Dónde está al final y todos estos detalles para poder cerrar ese episodio y de esta manera pues poder entonces sobrellevar la situación, sino también el mensaje que le envían a las familias de las víctimas que también se han encontrado en condiciones similares a las de Cristina Sicavisa, es decir, si mi caso entonces no es tan emblemático, no es tan sonado, ¿qué me va a pasar? Si en este que sí ha tenido relevancia, pues no hay ningún avance. Sí, es correcto. Por eso, al final de cuentas, lo que clama la población es justicia, y la justicia va a llegar, sí y solo sí podemos cambiar estas cuestiones, hacer un proceso penal ágil, un proceso penal donde las pruebas, en todo caso, para culpar o inculpar a una persona sea contundentes. Porque solo pongámonos un momento en una situación contraria. Y si se da la posibilidad de que Roberto Barreda, por ejemplo, sea inocente, estos 7 años también él los ha perdido ahí en un caso como este. Pero todo apunta y todo indica en el caso que esos recursos para estarlo atrasando es por otra situación. Entonces, basta ya de esos recursos y a resolver. O sea, creo yo que el Ministerio Público y los jueces también pueden actuar de otra manera para hacer ágil los procesos, Sandy. Obviamente él en este caso indica su inocencia, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no agilizar el caso y saber entonces? ¿Le convendría? Exactamente, sino que tantos recursos. Bueno, vamos a cerrar este tema, Julio, esperando entonces cuál es la respuesta que se tiene por parte de los tribunales respecto a esta petición de Fundación Sobrevivientes y del Ministerio Público. Es correcto. Vamos a estar atentos. Es momento ahora de continuar con otras noticias. Y en otro enfoque periodístico, Gran Bretaña apuesta a concretar nuevos lazos comerciales con Guatemala. Es por ello que grupos de inversores exploran el mercado de la educación y la infraestructura.
Estamos comprometidos a fortalecer los lazos comercios y económicos entre nuestros dos países. ¿Cuál es el área o sectores que más le interesan a Gran Bretaña en Guatemala? Entonces hay muchas áreas. Claro, los lazos entre las universidades y los colegios, por ejemplo, porque la educación, la Gran Bretaña tiene una oferta muy especial en la educación y claro en la infraestructura. Una delegación de Guatemala acaba de visitar a Londres esta semana para hablar con nuestros expertos allá sobre las alianzas público-privadas y pienso que Guatemala puede aprender mucho de nuestra experiencia porque claro, hemos hecho errores, hemos hecho buenas cosas también y estamos listos para compartir. De Gran Bretaña se importan anualmente en promedio $40 millones en productos farmacéuticos, automóviles, licores y maquinaria, mientras que de Guatemala en los últimos años ha exportado más de $100 millones en productos como café, azúcar, frutas y vestuario. Se espera concretar un tratado comercial entre ambos países posterior a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en 2019. El Consejo de las Agencias de Enlace Público-Privadas presentó ante el Congreso de la República un proyecto para la ruta a Puerto Quetzal que tendrá un valor de $80 millones. Aquí en A la Medida, la información. Autoridades del Ministerio de Finanzas, Comunicaciones y Economía, junto a alianzas público-privadas, presentaron una iniciativa ante el Congreso de la República. Esto para la aprobación del proyecto que permitirá la construcción de la autopista a Puerto Quetzal. Es importante que hemos recibido ofertas de inversionistas extranjeros que han confiado en el mecanismo diseñado por el país para poder atraer inversiones al servicio de la población y en este caso lo estamos presentando al Honorable Congreso como lo establece la Ley de Alianzas Público-Privadas para que se someta a consideración del Pleno su aprobación o no. Importante que esta inversión representa $80 millones en la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal y que tiene contemplados varios beneficios a nivel de infraestructura y que también plantea indicadores de servicio para que se pueda monitorear de forma permanente la calidad del desempeño en los servicios prestados a la población. El ministro de Finanzas mencionó el aporte que generará al país la obra. La empresa que ha ganado ha ofertado un 4% de los primeros 8 años y un 41.13% a partir del 9º año. Esto representa ingresos para el Estado, no solo inversión en infraestructura y también la posibilidad que podamos darle cumplimiento y avance a un portafolio de $1.560 millones en otros proyectos para lograr actualizar la infraestructura del país. El proyecto contempla convertir la ruta centroamericana CA9 Sur A, que conecta al municipio de Escuintla con Puerto Quetzal, en una autopista que cumpla con los estándares de calidad. Es el startazo, es la bandera de salida para lo que puede ser la solución a una problemática de red vial que, aunque ahorita ustedes han visto todos los esfuerzos que se están haciendo para recuperar esa red vial que hemos levantado de una manera significativa la ejecución en comparación al año pasado y a años anteriores, tenemos que buscar soluciones de primer mundo. Y esta es una solución de primer mundo y Guatemala merece tener carreteras de primer mundo. El costo del peaje será de 15 quetzales y se prevé que la obra finalice dentro de 3 años. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información y análisis. Así es, somos A la Medida. Entonces, con el tema de análisis, esta noticia que definitivamente ha dado mucho de qué hablar, la seguridad en los hospitales públicos. Recordemos que diferentes hospitales han sido víctimas y blanco también de ataques armados. Por lo tanto, es que en esta ocasión 4 centros asistenciales formarán parte del plan piloto que tiene como objetivo fortalecer la seguridad en los servicios hospitalarios que se prestan en la población.
basados en hechos como el ocurrido el 16 de agosto de 2017, cuando 7 personas perdieron la vida en la liberación de un pandillero en el Hospital Roosevelt, o el ataque armado frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC, donde perdieron la vida 5 personas en 2016, autoridades de salud pública con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, además de la Cruz Roja Guatemalteca, promueven las medidas de protección para mejorar la seguridad de pacientes y el personal hospitalario. El proyecto piloto está dirigido a 4 hospitales. Y ya empezamos a hacer el análisis nacional nosotros en cuanto a una herramienta que evalúa esos índices de seguridad a los cuales queremos nosotros mejorarlos, pero antes de querer uno mejorarlos es necesario saber cuál es la percepción que nuestro recurso humano en salud tiene sobre ese tema y sobre eso hacer alguna incidencia. Inicialmente el proyecto es para 4 establecimientos de salud, que es el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt, el Hospital Regional de Quetzaltenango y el Hospital de Amatitlán. Pero también como valor agregado por cercanía y por áreas rojas están involucrados el Hospital de Antigua Guatemala, el Hospital de Cuilapa Santa Rosa y el Hospital de Villanueva, el nuevo que está por empezar a funcionar, pero también están involucrados algunos centros de salud del área sur de la capital y de la zona 1, que son como áreas de influencia ubicados en área roja. El doctor Mario Chang comentó que el proyecto será replicado en toda la red nacional de hospitales, en total 1.500 servicios de salud. Creo que para iniciar este análisis hay que decir que excelente, porque estas medidas son precisamente parte del plan Servicios de Salud más seguros y resilientes en zonas propensas a la violencia en Guatemala. Este plan lo que busca es garantizar a los pacientes, primero, el acceso seguro a la salud en contextos propensos a la violencia. Creo que este tipo de planes pilotos son no solo necesarios, son plausibles, ojalá funcionen y puedan ser de plan piloto el modelo a seguir en el resto de hospitales nacionales, hospitales públicos y algunos otros centros, porque si bien es cierto que el privado de libertad también tiene derecho a la salud, más derecho a la salud y a la seguridad y no a perder la vida en un hospital como ha pasado muchas veces por los ataques entre pandillas, tiene el paciente, Sandra. Así es, vemos entonces cómo hospitales como el San Juan de Dios, correcto, el Roosevelt, que son los más grandes y donde reciben la mayor cantidad de pacientes, han sido víctimas de ataques armados. Vulnerables. Y cuando vemos entonces la vulnerabilidad en la seguridad, permiten que estos ataques se registren. Han tomado ciertas medidas, pero creo que no eran suficientes. ¿Sí? No son suficientes, Sandy. De hecho, hablábamos ayer del tema de Little Boy, ¿no? Este marero que para el rescate murieron 7 personas. Entonces imagínate tú esa situación. Sí, es muy importante hacer todo lo posible y tomar las medidas que sean necesarias para que los hospitales atiendan en principio a quienes deben de atender, que son los ciudadanos que buscan el servicio de salud, pero que el ciudadano, el personal de enfermería, el personal médico y administrativo también se encuentren seguros en ese instante. Porque recuerdas en el rescate de este señor que decíamos del Roosevelt, los médicos y todos fueron evacuados y mientras estaban los disparos, una cosa terrible. ¿Cuál sería el modelo ideal, Julio, de seguridad para un hospital en estos casos, por ejemplo? Sí, claro que sí, Sandy. Yo creo que aquí lo que habría que ir haciendo es poniendo orden, es decir, repito, como dije hace unos minutos, al privado de libertad pues no se le puede negar el derecho a la salud, pero entonces hay que tener ya hospitales focalizados con lugares que te cuenten con toda la seguridad, cual si fuera casi una cárcel, te digo, porque se está llevando a privados de libertad, pero ya no deberían ni podrían ser estos 2 grandes hospitales nacionales. El gran problema aquí también es que el sistema penitenciario no cuenta con un hospital propio para no poner en riesgo la salud y la vida de otros guatemaltecos. Ante esta situación entonces, pues no se cuenta con hospitales, lo más inmediato es establecer un protocolo de seguridad en los hospitales. Áreas específicas. Exactamente, para mientras se logra entonces crear este proyecto al final. Entonces, ¿cómo sería la distribución al final? ¿Tener ciertos puntos, establecer algunas garitas? ¿Cuál sería el plan o cuál sería la recomendación en este caso? Bueno, básicamente esto afectaría a todos, así como lo del 11 de septiembre con las Torres Gemelas afectó a todo el mundo que viajó después en aviones. Aquí se va a afectar a todas las personas que quieran ingresar a los hospitales, porque va a haber que pasar por controles de seguridad, va a haber que poner garitas, talanqueras, sistemas de cámaras, guardias y otras situaciones que permitan resguardar, controlar y prevenir.
recibir. Y por supuesto, cuando se trasladen privados de libertad, tenerlos en pabellones muy aparte, alejados del resto de enfermos y con la seguridad pertinente, lo cual también va a significar una inversión, pero va a ser necesaria. Hay más información para que podamos continuar con este análisis, Sandy. Es cierto que los privados de libertad, lo hemos dicho ya en 2 ocasiones, gozan del derecho a la salud, sí, pero es más cierto que el ciudadano común, el ciudadano guatemalteco de a pie, tiene todo el derecho, primero a que se le atienda, pero segundo a que se le resguarde su integridad física, su vida. Este plan piloto parece oportuno bajo el contexto actual que puede presentar una solución real ante esta problemática. El sistema penitenciario tiene que ir repensando algunas cuestiones. Antes existía, Sandy, fíjate, lo que se conocía como el hospitalito en el preventivo de hombres de la zona 18, pero el excesivo hacinamiento que hay en las cárceles ha hecho que estos espacios que eran de clínicas y hospitales se utilicen para resguardar privados de libertad. Y entonces yo creo que habría que encontrar otras soluciones. Muchos hablaban, por ejemplo, de que está el hospitalito de la Policía Nacional Civil, pero bueno, también sería poner en riesgo a la gente que está allí. O sea, lo ideal sería tener un complejo pequeño, mediano, como sea, hospitalario, con los servicios básicos fundamentales que le pertenezca al sistema penitenciario y que esté dentro de las instalaciones penitenciarias para no poner en riesgo a nadie. Eso sería parte de la reestructuración o la reforma que se haga en el sistema penitenciario, donde pues incluyan estos espacios que a la larga entonces evitarían que el guatemalteco común que asiste a estos centros hospitalarios, pues bueno, se vean afectados y que ocurra también otro ataque como el del 16 de agosto, recordemos entonces los resultados al final, y la amenaza no para, porque al final no sabemos cuándo puede ocurrir un caso como este. No para y pasa en todos lados, porque ya para concluir, así como pasó este que tú mencionas en el Roosevelt, algunos meses antes había pasado en el San Juan de Dios, habían muerto muchas más personas. Entonces, felicitaciones a las autoridades de salud en primera instancia. Hay que hacer ese match con las autoridades de seguridad para encontrar en este plan piloto la forma paliativa, mientras tanto se resuelve en definitiva, de encontrar seguridad en los hospitales. La seguridad que necesitan todos los pacientes que piden, porque obviamente a pesar del peligro que se puede tener, la necesidad por recibir la atención médica es más grande. Así que vamos a ver entonces en qué concluye este plan de seguridad. Es momento de conocer otras noticias, por favor continúe con nosotros. Hablemos de noticias judiciales. En el Tribunal Noveno está por finalizar el juicio que enfrentan los abogados que aparentemente sobornaron al colaborador eficaz del Ministerio Público, Juan Carlos Monzón. El debate oral y público que enfrentan los acusados José Alejandro Bielman Rosales, Luis Gustavo Morataya García y José Gerardo Martínez Búcaro podrá finalizar la próxima semana con el veredicto final de los jueces del Tribunal Noveno de lo Penal, resolviendo si son inocentes o culpables de ofrecerle a Juan Carlos Monzón $100,000, dinero que le ofrecieron cuando estaba en la cárcel en Pavón. Con la prueba documental, la fiscal del proceso busca demostrar ante el tribunal que los acusados visitaron al colaborador eficaz en la prisión para cometer el hecho ilegal. Como documento con el cual el Ministerio Público pretende acreditar la documentación realizada respecto a la existencia de teléfonos públicos que se encuentran ubicados en el centro de detención para hombres Pavoncito, así como la documentación por medio de fotografías de la carceleta habilitada para los privados de libertad Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador González Álvarez. En los próximos días, el juicio que enfrentan los abogados penalistas podría entrar a la fase de conclusiones, donde el Ministerio Público solicitará que sean condenados a cierta cantidad de años de prisión por haber intentado ofrecer a Juan Carlos Monzón $100,000 de forma ilegal. ¿Quiere ver las noticias internacionales? Bueno, lo haremos en un momento, Sandy. Sí, de momento vamos a una pausa y ya regresamos.